Listo. Muy bien. Buenos días a todos. Es un gusto para mí presentarles al doctor Alberto Antonio. El doctor Alberto Antonio tiene maestría y doctorado en Ciencias Químico-Biológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y tiene una amplia experiencia en el estudio de biología molecular de parásitos, ¿sí? Sobre todo, el doctor ha trabajado con tecnologías como la tecnología de CRISPR en el estudio de Giardia y de otros patógenos. Es por eso que lo invité a dar la clase del día de hoy, la cual a mí me parece excelente, ¿sí? Sobre todo para cuando ustedes quieran entender estos artículos que leen, ¿no? En Nature, en Cell, en Science, en los que cada vez más se incluyen experimentos de ingeniería genética complejos, ¿sí? Y experimentos de secuenciación. Entonces les pido por favor que aprovechen al máximo la clase, que le hagan las preguntas al ponente al final y que, pues eso, que le saquen provecho a toda su experiencia, ¿vale? Pues adelante, doctor, cuando gustes compartir tu pantalla. Muchas gracias. Listo, no, al contrario, muchas gracias por invitarme. Listo, ¿ya la pueden ver? Sí, ya se ve. Sí, doctor. Ok. Déjenme apago esto para que fluya todo más. Ahora. Listo. ¿Se escucha bien? ¿Probando? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, doctor. Doctor. Perfecto. Vamos allá entonces. Primero que nada, hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Un placer poder estar aquí con ustedes platicando de estos temas tan interesantes. El día de hoy vamos a platicar sobre algunas de las técnicas de biología molecular más utilizadas en investigación biomédica y biotecnológica. ¿Sale? Entonces, vamos allá. Un vistazo general primero de qué es lo que vamos a ver. Antes de comenzar, vamos a revisar cuáles son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a abordar los organismos transgénicos, vamos a revisar qué son, para qué sirven y sobre todo cómo se generan estos organismos. También vamos a revisar algunas técnicas de silenciamiento génico con las cuales es posible obtener organismos transgénicos y organismos genéticamente modificados. Y finalmente analizaremos aspectos básicos sobre la secuenciación, la cual es una herramienta indispensable en nuestro trabajo, en nuestro flujo de trabajo que nos permitirá evaluar al final nuestro producto, los genes de interés para nuestro estudio. ¿Ok? Bien, comencemos. Primero hay que definir qué es un organismo transgénico y si es lo mismo que un organismo genéticamente modificado. Si en algún momento me dejan de oír o cualquier cosa, me avisan, porfa, ¿sí? Porque de repente como que falla. Sí, está bien. Sí, doctor. Aquí va. Bien, bueno, vamos allá. Un organismo modificado genéticamente, o también lo van a encontrar en la literatura como OMG, por sus siglas en inglés, es cualquier organismo cuyo material genético ha sido alterado utilizando técnicas de ingeniería genética. ¿Ok? Ahora bien, la definición exacta de un organismo modificado genéticamente y lo que constituye la ingeniería genética puede variar. En este caso, lo más común es un organismo alterado de una manera que no ocurre de manera natural, o sea, no ocurre por apareamiento de bases o por una recombinación natural, sino que se lleva a cabo en el laboratorio. Sin embargo, a lo largo de la historia, una amplia variedad de organismos han sido modificados genéticamente. ¿Ok? Muchos, desde animales como la oveja Dolly hasta plantas y microorganismos. Esto implica que los genes sean transferidos dentro de la misma especie o incluso puede haber una transferencia entre diferentes especies. Es ahí cuando se crean los organismos transgénicos, de ahí el nombre transgen. E incluso también no solo hay experimentos entre diferentes especies, sino entre diferentes reinos taxonómicos. En este sentido, el objetivo es introducir nuevos genes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar, alterar o eliminar los genes endógenos. En este caso sería nuestro gen de interés.
Bien. Vamos a platicar un poco sobre la historia de los organismos genéticamente modificados para ver qué sí es un organismo genéticamente modificado y qué no lo es. El concepto de organismo genéticamente modificado o organismos genéticamente modificados pues ha recibido una gran atención en los últimos años y más el año pasado cuando se le otorgó el premio Nobel a las descubridoras de CRISPR-Cas9. Después de una larga espera, al fin se les dio, al fin se decidió quiénes iban a hacer el premio Nobel y lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, sin embargo, pues los seres humanos ya tienen historia modificando organismos genéticamente modificados, aproximadamente unos 30,000 años. Evidentemente, nuestros antepasados no tenían laboratorios científicos capaces de manipular directamente el DNA como lo tenemos ahora. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿cómo se imaginan ustedes que lo hicieron? ¿Cómo hicieron esta modificación de organismos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguien? Selección. ¿Por qué, perdón? Por selección de individuos, bueno, les llamaba más la atención ciertos individuos con algunas características y pues los iban reproduciendo. Perfecto, sí, exactamente. Aquí vamos a platicar brevemente sobre este largo periodo, un proceso que ocurrió que pues en efecto es lo que se conoce como reproducción selectiva o selección artificial, que es lo que mencionó su compañero. Ahora bien, de acuerdo con lo que sabemos, nuestros antepasados pues no conocían, evidentemente, o bueno, que sepamos, no conocían el concepto de qué es la genética. Sin embargo, a pesar de eso, podían influir en el DNA de otros organismos. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, con la metodología que mencionó su compañero. Recordemos que estos términos de reproducción selectiva o selección artificial y sus derivados fueron acuñados ya hace tiempo por Charles Darwin y describen el proceso de elegir los organismos con los rasgos deseados, con los rasgos óptimos, con los rasgos que nosotros queremos. Por lo tanto, lo que se hacía pues era que se aparearan con la intención de combinar y propagar los rasgos deseados. En este caso, pues, algún rasgo que le fuera de utilidad para los seres humanos, ¿no? El uso repetido de esta práctica durante muchas generaciones evidentemente puede resultar en cambios genéticos notables en una especie. Si bien hay que tener muy claro que la selección artificial por sí misma no es lo que normalmente consideramos una tecnología de organismos genéticamente modificados, sin embargo, esta técnica sigue siendo pues considerada como uno de los precursores modernos y es considerado el primer ejemplo de cómo nuestra especie influye en la genética de los organismos que lo rodean. Es decir, cómo nuestra especie modifica los organismos del entorno para su propio beneficio. ¿Ok? Ahora bien, ustedes ahí en la diapositiva pueden observar todo lo que les estoy platicando en una línea de tiempo bastante concisa para que se vayan dando una idea de cuáles han sido los eventos que nos han llevado pues, hasta los descubrimientos y la tecnología reciente. En este caso, de acuerdo con la literatura, se piensa o se ha estudiado que el perro fue el primer organismo seleccionado artificialmente por los humanos o positivamente por los humanos. Si no recuerdo mal, esto sucedió aproximadamente hace unos 30,000 años aproximadamente, cuando nuestros antepasados, pues evidentemente todavía eran nómadas y por su estilo de vida, pues eran cazadores y recolectores. Y cuando acampaban por las noches, pues los lobos salvajes de la región, generalmente los estudios se han llevado a cabo en Asia, pues se dice que se agrupaban en torno a las comunidades humanas y pues en ese tiempo eran carroñeros. Posteriormente los lobos pues fueron domesticados y luego seleccionados positivamente o artificialmente para aumentar las características, en este caso pues que fueran dóciles. ¿Para qué? Para que pudieran pues convivir de mejor manera con los humanos. Y así durante miles de años se seleccionaron artificialmente varios rasgos como el tamaño, la longitud del pelo, el color del pelo, la forma del cuerpo, de este modo alterando tanto la genética de los descendientes domesticados que pues ya pues poco era lo que se parecían a los antecesores que eran los lobos carroñeros. Y desde ese entonces la selección artificial se ha aplicado a muchísimas especies diferentes y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y esto ha hecho posible el desarrollo de todo tipo de animales, desde, por ejemplo, no sé, caballos de carreras hasta el ganado
consumimos, el ganado vacuno. No sé si han visto a unos especímenes que están súper musculosos, también son diseñados genéticamente por selección positiva. En este caso, esos todavía no han sido modificados por laboratorio. Ahorita seguimos simplemente con selección artificial. Todavía no utilizamos ninguna de la tecnología de DNA recombinante, ¿bueno? Bien, y continuando con nuestra línea del tiempo y como si fuera poco lo que ya mencionamos, pues con respecto a la imagen que ustedes pueden observar en la diapositiva, también se ha utilizado la selección artificial con una gran variedad de plantas. Eso es también otro de los ejemplos clásicos. En este caso, como ustedes pueden ver, la evidencia más antigua, o si lo quieren ver desde el otro lado, más temprana, de selección artificial en plantas, se remonta a unos aproximadamente, no sé, 8,000 años antes de Cristo. Y algo curioso es que una de las alteraciones más dramáticas y conocidas que pues, se conocen a nivel vegetal es uno de los granos que consumimos mucho en México, que es el maíz. ¿Por qué? El maíz comenzó como podemos decirlo, como una hierba silvestre que en ese entonces lo conocían como teosinte, y pues que tenía unas mazorcas pequeñitas con poquitos granos. A lo largo de los años y de la selección, pues el teosinte se creó selectivamente. ¿Para qué? Para tener, ¿qué características? Mazorcas cada vez más grandes, con más granos, lo que posteriormente resultó en lo que ahora conocemos como maíz, y que en las noches comemos, pues, gustosamente con mayonesa y chile del que pica, o a veces del que no pica. Ahí va a depender. Este mismo proceso ha sido utilizado para generar otras especies que pues probablemente ustedes las ven a diario y no saben o no han tenido en cuenta que han sido generadas de este modo. Como por ejemplo, ¿cuáles? Pues plátanos con unas semillas que casi ni se ven. Los originales tenían unas semillas grandes, pero pues eso no es una característica deseable, ¿no? También hay manzanas dulces y más jugosas, tomates más grandes, etc. Ahora bien, y una vez dicho lo anterior, aunque la selección artificial es un proceso antiguo que todavía se utiliza en la actualidad en algunos rubros particularmente, la mayoría de las referencias actuales sobre organismos genéticamente modificados se refiere a un proceso mucho más moderno, utilizando técnicas de ingeniería genética. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos o leemos algo sobre organismos genéticamente modificados, ya no hace referencia a la selección positiva, sino está haciendo referencia a modificaciones genéticas que se hicieron en un laboratorio. Por lo tanto, la edición genética moderna, pues se puede decir que, pues, podemos dar por hecho que comenzó en 1973 aproximadamente, cuando Herbert Boyer y su compañero Cohen, si no recuerdo mal el nombre era Stanley Cohen, trabajaron juntos para diseñar el primer organismo genéticamente modificado, que pues fue una bacteria, y es la bacteria Escherichia coli. Estos investigadores desarrollaron un método para cortar específicamente o editar específicamente un gen de un organismo y posteriormente introducirlo en otro. Usando esta metodología transfirieron un gen que codifica la resistencia a los antibióticos de una cepa bacteriana a otra, lo que le otorgaría la resistencia de la cepa A pues, a la cepa B. Esto de forma artificial, y posteriormente, y un año más tarde, otros individuos, investigadores por supuesto, que se apellidaban Jenisch y Mintz, utilizaron un procedimiento similar, pero en este caso en animales, introduciendo DNA exógeno, en este caso era DNA viral, en un embrión de ratón. Todo esto era por ahí de 1974, como ustedes lo pueden observar en las diapositivas. Entonces, aunque esta tecnología abrió nuevas posibilidades de investigación, inmediatamente después de su desarrollo, el público en general, pues, ¿qué es lo que hace el público en general cuando empieza a ver algo que no comprende? Pues empieza a preocuparse por las posibles implicaciones, y sobre todo en salud y en los ecosistemas. Por lo tanto, si seguimos la línea del tiempo, a mediados de 1974 se observó o se realizó de manera universal una moratoria, es decir, como un tipo de prohibición sobre todo lo que tenía que ver con proyectos de ingeniería genética. Ustedes lo pueden ver en la imagen en color rojo, una franjita en rojo.
Pues esto es lo que permitió que los investigadores no tuvieran otra alternativa más que reunirse y considerar los próximos pasos durante lo que se conoció como la Conferencia de Asilomar en 1975. ¿Ok? Esta conferencia, pues asistieron biólogos, médicos por supuesto, físicos, abogados y funcionarios del gobierno. Y lo que se hizo ahí fue sentar las bases para ver qué sí se podía hacer y qué no se podía hacer con respecto a la manipulación genética. Entonces fue ahí donde se sentaron las bases de lo que se puede hacer actualmente en los laboratorios de ingeniería genética. ¿Ok? El uso de organismos genéticamente modificados tuvo su auge a partir de que se pusieron de acuerdo en esa conferencia o en esa reunión de Asilomar. Ahora, una vez que ya conocemos estos antecedentes sobre los organismos genéticamente modificados, tenemos que ubicarnos en la década de 1980, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó algo muy interesante y que abrió o sentó las bases para lo que sería posteriormente el inicio de la era de la biología molecular moderna, que es que científicos de la General Electric se les permitió patentar bacterias que fueron diseñadas genéticamente, o sea, en el laboratorio, para descomponer el petróleo crudo. Entre pues, comillas, uno de sus argumentos era que para ayudar a mitigar los derrames de petróleo. Lo cierto es que hasta el momento, pues, no he leído ningún artículo al respecto. Sin embargo, esta decisión, pues, permitía legalmente, pues, los derechos de propiedad o establecer los derechos de propiedad sobre algún organismo genéticamente modificado diseñado por una compañía y adjudicar esos derechos a dicha compañía. Lo que, pues, por supuesto, iba a brindar grandes, pues, iba a abrir la puerta para el desarrollo de grandes empresas que pudieran tener injerencia en el desarrollo de nuevas tecnologías. Continuando con nuestra línea del tiempo y 2 años después, o sea, aproximadamente por ahí de 1982, igual en Estados Unidos se aprobó el primer medicamento utilizado en humanos, que fue igual producido por organismos genéticamente modificados. En este caso, las bacterias habían sido modificadas genéticamente para sintetizar insulina humana. Por esta razón, pues, fue permitido porque se necesitaba y es, evidentemente, con los métodos actuales se ha modificado el procedimiento, pero es básicamente el mismo principio. El nombre en aquel momento de la insulina, pues, era Humulin, para que a los que les suene el nombre, pues, era ese el medicamento. Ahora bien, ya vimos que las implicaciones de la ingeniería genética van desde los derrames de petróleo hasta el uso de la medicina. Tal vez la aplicación más controvertida, sí, sin duda la más controvertida sea para la producción de alimentos. Ustedes lo deben de haber escuchado o leído en algún lugar, que siempre está el debate, ¿no? En ese sentido. En este caso, los primeros experimentos de campo, en el campo de cultivos, con respecto a cultivos alimenticios, habían o iniciaron aproximadamente por ahí de 1987 y después de 5 años de pruebas se liberó uno de los primeros cultivos modificados genéticamente, que también es muy conocido en el ámbito y se llamaba el tomate Flavor Savor de una empresa californiana que se llamaba Calgin. Y este se convirtió en el primer cultivo alimenticio aprobado para la producción comercial por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Estos tomates se modificaron para incluir una secuencia de ADN que inhibía la producción de una proteína del tomate natural, lo cual aumentaba la firmeza y pues hacía que se viera un poquito más rojo, o sea, las características deseables para que pues fuera atractivo para el consumidor. También los científicos pues han manipulado desde cultivos genéticamente, como ya lo vimos, y han hecho otros experimentos también. Aunque muchas especies de animales han sido modificadas genéticamente, es importante saber que la gran mayoría de esta tecnología se utiliza únicamente con fines de investigación y hasta la fecha no ha habido animales transgénicos aprobados por la FDA para el consumo de productos alimenticios, es decir, la oveja Dol y todos los animales que ustedes pueden ver realizados con tecnología de DNA recombinante, no son para consumo humano, son exclusivamente para investigación. Sin embargo, siempre hay una excepción. En el 2009, la FDA, igual de Estados Unidos, aprobó el primer producto biológico producido por un animal transgénico. En este caso, como ustedes lo pueden observar en la imagen, es el atrin,
que es un fármaco utilizado para tratar trastornos, pues un trastorno poco común, que es mala coagulación en la sangre o insuficiencias con la coagulación en la sangre. Y recientemente con la aplicación de la tecnología de CRISPR-Cas9, las posibilidades de la edición genética en los campos de la medicina y la agricultura, principalmente porque hay muchos otros campos, pues se consideran prácticamente limitadas. Ahí en la imagen ustedes pueden ver probablemente algo que les suene mucho cuando se habla de organismos genéticamente modificados, que es, no sé si han escuchado del maíz BT. Entonces ese maíz BT lo que tiene es un transgen que proviene de Bacillus thuringiensis. Ese transgen lo que le hace, le confiere la habilidad de protegerse de las plagas, así como lo hace este bacilo. Entonces, ¿qué hace? Pues cuando esporula, esa esporulación genera una proteína que es tóxica para algunas de las plagas, principalmente polillas. Entonces, ese transgen lo expresan las plantas. Por eso se llama el maíz BT, porque si lo han escuchado es de Monsanto. Con respecto a la trin, esa cabrita que está ahí, a partir de la leche se obtiene el principio activo para desarrollar el fármaco atrin. Y pues finalmente, utilizando CRISPR, que ahorita vamos a ver cómo se utiliza, pues se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Yo entonces no me quedó clara cuál es la diferencia entre transgénico y organismo genéticamente modificado. Transgénico y organismo genéticamente modificado, pues la diferencia sería que un transgénico, estamos hablando ya de una modificación tal cual, per se, hecha en laboratorio, porque estamos utilizando un transgen, es decir, un gen que viene de otro organismo y que nosotros estamos introduciendo de un organismo A a un organismo B, o que sacamos del organismo A, lo modificamos en el laboratorio y se lo regresamos al mismo organismo A. En cambio, los organismos genéticamente modificados es una definición más amplia que pudiera abarcar lo que estuvimos platicando sobre la selección positiva o la selección que ejercen sin ninguna necesidad de manipulación en el laboratorio. Por eso, pues actualmente se confunden los términos o se usan como si uno fuera el sinónimo del otro. Sin embargo, pues ahora ustedes saben que uno es un término más amplio. Sin embargo, actualmente se usa con esa connotación. Cuando ya actualmente se habla de GMOs, pues prácticamente se refiere a trabajos hechos en laboratorio. Entonces, esa sería la diferencia. No sé si quedó claro. Sí, entonces se podría decir que los transgénicos también entran dentro de los genéticamente modificados, pero no todos los genéticamente modificados son transgénicos, ¿no? Exactamente, muy bien. Así es. Bien. Gracias. Sí, no hay de qué, con mucho gusto. En medicina e investigación, como ya vimos, pues los organismos genéticamente modificados se han convertido en uno de los pilares de la investigación biomédica, pues desde que estuvimos viendo la línea del tiempo, desde 1980 aproximadamente. Por ejemplo, los modelos animales modificados genéticamente de enfermedades genéticas humanas, pues permitieron a los investigadores probar nuevas terapias contra diferentes enfermedades. Hay una amplia variedad. Los microorganismos, las plantas y los animales transgénicos también revolucionaron la producción de productos farmacéuticos. Ahí les dejé algunos artículos de lo que les voy a estar platicando, por si están interesados en descargarlo. Igual pues se va a quedar grabado para que después puedan consultarlo. Y no se preocupen, también voy a compartir con los doctores la liga para que ustedes puedan acceder a los artículos. Ya están todos ordenados y también a la presentación. Entonces, no se preocupen por tomar nota más que por escuchar y pues por hacerme muchas preguntas. Ahora bien, ¿qué les platicaba? Sí, los microorganismos, las plantas y también los animales transgénicos, pues ya vimos que revolucionaron la producción de tanto fármacos, que se pueden considerar como productos farmacéuticos complejos. ¿Y esto cómo? Pues, por ejemplo, al permitir la generación de vacunas y terapias tanto más seguras y más económicas. Los productos farmacéuticos, pues van desde vacunas recombinantes, por ejemplo, las más conocidas contra la hepatitis B, producida en, mejor dicho, Saccharomyces cerevisiae, que es transgénica, y también la insulina, que es la que se utiliza actualmente para los diabéticos, producida, por ejemplo, en la bacteria modificada, Escherichia coli. Otro ejemplo es el factor 8, si no recuerdo mal, que se utiliza para las enfermedades de los hemofílicos, y el activador de plasminógeno tisular. En este caso es para pacientes que presentan riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.
Ambas estrategias se pueden utilizar tanto en mamíferos como en cultivos de laboratorio, ¿ok? Además, actualmente se está desarrollando plantas transgénicas que producen vacunas comestibles. ¿Ya habían escuchado eso? ¿Cómo se imaginan que es una vacuna comestible? No puede ser como la Sabin. No, es todavía diferente, bastante diferente. Bueno, tal vez como la leche de la cabrita que estaba ahí. Ah, más o menos, más o menos. Una vacuna comestible es una proteína antigénica que se produce en las partes que se consumen de una planta, o sea, las partes consumibles de una planta. Por ejemplo, imagínense una fruta, una manzana, y se absorbe en el torrente sanguíneo cuando nos las comemos, o cuando nos comemos esas partes en particular. Una vez absorbida por el cuerpo, pues la proteína, que en este caso sería evidentemente una proteína inmunogénica, estimularía al sistema inmunológico para que éste produzca anticuerpos contra el patógeno del que se deriva el antígeno. Una aproximación interesante, y hasta arriba a la derecha les dejo el artículo, la referencia, para que pues, los que estén interesados en, en este enfoque, pues es muy novedoso, la verdad, y está muy interesante. Ahora bien, por lo tanto, estas vacunas podrían, porque se tienen que seguir probando, ofrecer una forma segura, económica e indolora de proporcionar vacunas, particularmente pues, en donde se necesitan, que son las regiones menos desarrolladas del mundo, como siempre, ¿no? Donde la disponibilidad, la disponibilidad de refrigeración es limitada, y pues conseguir agujas estériles, pues no es como que de ir a la esquina, a la farmacia, porque no hay farmacias. Entonces, con esto podríamos eludir algunos de esos problemas, como por ejemplo ya lo hemos visto actualmente con algunas vacunas del SARS-CoV-2, algunas de las cuales, pues ustedes lo saben, necesitan de ultracongelación. Sin embargo, pues las nuevas vacunas de ADN pueden ser útiles en la lucha para prevenir otras enfermedades, pues contra las que siempre se ha estado combatiendo, el VIH-Sida, la tuberculosis, que pues, es una enfermedad reemergente en ciertas partes del mundo, y pues el más conocido, el cáncer. Además, no sé si habían escuchado sobre la modificación genética en insectos. Esta tecnología se ha convertido en una herramienta importante en la investigación biomédica, especialmente en la lucha por prevenir enfermedades, pero en este caso de tipo parasitario. También dejo los artículos por si están interesados, algunos, que hay muchos también. Por ejemplo, se han desarrollado mosquitos transgénicos que expresan, en este caso, de acuerdo a las referencias, pues una proteína llamada SM1, que bloquea la entrada del parásito de la malaria, pues que ya saben que la malaria pues, es el agente causal del plasmodium, y bloquea la entrada del parásito al intestino del mosquito. Esto da como resultado la interrupción del ciclo de vida del parásito y hace que el mosquito sea resistente a la malaria. Por lo tanto, pues los investigadores han postulado que la introducción de estos mosquitos transgénicos en la naturaleza podría ayudar a reducir la transmisión de parásitos, en este caso particular, pues la malaria, que es el que estaban estudiando. En otro ejemplo, los mosquitos de Aedes aegypti machos, diseñados con un método que pues mencionan que se llama técnica del insecto estéril, transmite un gen a su descendencia que hace que la descendencia muera antes de alcanzar la madurez sexual. En ensayos de campo, del artículo que está en la parte inferior derecha, que se realizaron en un suburbio de Brasil, las poblaciones de Aedes aegypti pues disminuyeron aproximadamente un 95% luego de la liberación de estos machos transgénicos estériles. Una aproximación súper interesante a los nuevos desarrollos, ¿no? Con respecto a la edición genética moderna, pues algo también súper interesante, pero que tenemos que tener siempre en cuenta, pues es la modificación genética de seres humanos a través de la terapia génica. Por ejemplo, se ha estado convirtiendo esta terapia en una opción para el tratamiento de enfermedades que van desde trastornos, por ejemplo, metabólicos raros, hasta algunos tipos de cáncer. Incluso si ustedes revisan el principio de algunas de las vacunas del SARS-CoV-2, las que son de RNA, pues prácticamente eso es terapia génica, pero bueno, ese es tema para otro momento, ¿no? El acoplamiento, por ejemplo, la utilización de la tecnología de células troncales, pues las mejor conocidas como células madre, también utilizando métodos de DNA recombinante o de ADN recombinante, pues permite que estas células troncales derivadas de pacientes se modifiquen en el laboratorio para introducir un gen deseado y pues posteriormente regresarlas al mismo individuo.
Por ejemplo, se puede inducir un gen de beta-globina normal en el ADN de las células troncales hematopoyéticas derivadas de, como todos lo saben, pues de la médula ósea de un paciente que pues en algún momento pudiera tener anemia de células falciformes. De hecho, hay mucha literatura al respecto en este sentido. La introducción, por ejemplo, también de células genéticamente modificadas en el paciente, pues para curar algún padecimiento sin la necesidad de un donante compatible. Es decir, nosotros podemos sacar las células y modificarlas, y recientemente se han utilizado o se han diseñado organismos, por ejemplo, puerquitos, que generan ciertas proteínas o incluso ya generan también ciertos órganos que pueden ser compatibles con algún humano que lo pudiera necesitar. Sin embargo, pues todo esto sigue en proceso de desarrollo, es un desarrollo constante. Evidentemente y con el tiempo y sin duda, pues se aproxima el día en que los humanos se puedan mejorar a sí mismos. Bueno, eso nadie lo sabe, sin embargo, en este curso platicaremos algunas de las estrategias de edición genética que nos permitirán o nos permitirían comprender de mejor manera el cómo de estas metodologías. Entonces, otros términos que ustedes se pueden encontrar en la literatura que hablan sobre lo mismo, que significan lo mismo, pues son organismo diseñado genéticamente, organismo modificado genéticamente y tecnología de DNA recombinante, hablan sobre lo mismo. Hablan sobre la modificación de una secuencia de ADN y esta modificación a esa secuencia, pues, es con algún objetivo en particular, alguno de los muchos objetivos de los cuales estuvimos platicando al inicio de donde estaba nuestra línea del tiempo. ¿Ok? Hasta este punto, pues todos aquí ya tenemos un concepto básico de qué es un organismo transgénico, ¿cierto? Bien, por lo tanto, lo podemos definir como un organismo que contiene una secuencia de DNA exógeno que posteriormente es introducida utilizando ingeniería genética, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo se le hace. Pero antes de continuar es necesario que definamos qué es un transgen y a este lo podemos definir como pues DNA de otra especie o también como una secuencia de DNA de la misma especie que ha sido manipulado genéticamente en el laboratorio y posteriormente ha sido reintroducido al organismo. Esto ya lo habíamos mencionado. Y finalmente, una vez que tenemos nuestro gen de interés o nuestro transgen, en este caso, es necesario utilizar algún mecanismo que nos permita pues la entrega de esa secuencia genética. Es decir, ponerlo en donde lo queremos, o sea, introducirlo en el genoma que nos interesa, en nuestro sitio de interés, para que el organismo en estudio pues adquiera la secuencia en su genoma y pues nos proporcione el fenotipo que nosotros queremos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, Doc, todo súper claro. Vale, entonces continuamos. Algunos de los métodos más utilizados, pero, ojo, no los únicos, son la transformación y la transfección. Entonces, para producir, por ejemplo, células transgénicas, el DNA o ADN, es la misma acepción, debe transferirse primero a través de la membrana celular. Es decir, tenemos que hacer que atraviese la membrana celular. Y si estamos trabajando con bacterias, pues, o plantas, también debemos de hacer que atraviese la pared celular. Todo esto teniendo en cuenta que no debemos de destruir la célula o nosotros queremos ver el fenotipo en la célula. Si la dañamos, pues no vamos a ver absolutamente nada. Los vectores para transformación o transfecciones incluyen vesículas, como lo pueden observar en la imagen, pues vesículas hechas de lípidos u otros polímeros que van a aglomerarse y rodear el DNA. Varios tipos de partículas que llevan ADN en su superficie y virus de bacterias infecciosos que transfieren naturalmente su propio ADN a la célula hospedera, pero estos tienen una diferencia, que han sido diseñados para transferir cualquier molécula de ADN de interés, han sido modificados en el laboratorio y de hecho, volvemos a las vacunas del SARS-CoV-2. Si ustedes se van a las referencias, ustedes pueden ver que algunas vacunas fueron hechas de esta manera. Entonces, más o menos de eso es de lo que vamos a estar platicando. En este caso, la microinyección, vamos de izquierda a derecha, es un proceso que consiste, pues como su nombre lo dice, en utilizar microagujas para insertar sustancias a nivel microscópico dentro de una célula viva.
Este es considerado un proceso mecánico en el cual una aguja, como se muestra en la imagen, ultrafina, penetra en la membrana celular y a veces, pues también en la envoltura nuclear para liberar algún contenido. Generalmente es algún vector plasmídico o literalmente alguna sustancia o alguna droga, dependiendo del campo que se esté estudiando, ¿no? Es una imagen bastante común. Todos han visto cuando se está inoculando un espermatozoide en un óvulo o están inoculando algún osito de pez cebra, etcétera, ¿no? También existen otros métodos de entrega como los vectores virales. Un vector viral, pues es un vector o es un virus modificado que funciona como un vehículo para introducir material genético exógeno, acuérdense, esto en el núcleo de la célula. En terapia génica, el uso de virus como vectores requiere la eliminación de los genes que detonan al virus o que le generan al virus su capacidad infecciosa. Por supuesto, no queremos infectarnos de algún virus, sino lo queremos simplemente utilizar como un vehículo, como un vector. Una vez que los modificamos, pues estos van a hacer prácticamente o van a entregar lo que nosotros les digamos que entreguen. Como otra vez el ejemplo de algunas vacunas del SARS-CoV-2. En el caso de la lipofección, en este caso muy particular, el DNA va introducido en lípidos, como su nombre lo dice, o en un lipoma o liposoma. Este tiene características de ser catiónico, lo que hace que sea fácilmente absorbido o fagocitado por algunas células. Este es un sistema de transporte de DNA muy utilizado, particularmente en amibas, pues porque las amibas tienden a fagocitar todo lo que les pongan ahí. Las amibas parasitarias, por supuesto, en este caso también histolítica, porque pues las que no fagocitan está más complicado. También se utilizan algunas líneas celulares debido pues a su reportada baja toxicidad. Dependiendo del sistema, pues va a ser versátil y eficiente. Y uno de los reactivos que ustedes se pueden encontrar en el laboratorio de biología molecular y que utilice este reactivo, pues es la lipofectamida 2000. Y otro de los métodos utilizados es la electroporación, o también lo van a encontrar en la literatura como electropermeabilización, y consiste en provocar un aumento significativo de la conductividad eléctrica y la permeabilidad de la membrana plasmática celular mediante un campo eléctrico que nosotros aplicamos de manera externa. En resumen, vamos a electrocutar a la célula, pues es una electrocución controlada. Recuerden que no queremos matar a la célula. Es habitual en biología molecular, pues como una forma de introducir diferentes sustancias a la célula, por ejemplo, sondas moleculares, fármacos, ¿qué más? DNAs codificantes, incluso los plásmidos, que ahorita vamos a ver qué onda con los plásmidos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Otras preguntas? Creo que hay una en el chat. ¿Hay una en el chat? Ay, caray, no veo, a ver. ¿Los híbridos también se consideran organismos genéticamente modificados? Si el híbrido fue hecho utilizando tecnología recombinante, pues ya saben que sí es un híbrido y transgénico, se sería considerado un transgénico. Si el híbrido fue hecho como lo hacen, digamos, ustedes han visto que las abuelitas hacían híbridos con las plantitas, o hacían injertos también, eso pues es considerado un organismo genéticamente modificado, pero no es utilizando transgénicos, ningún gen exógeno, ni manipulación de laboratorio. Entonces, desde el punto, dependiendo de qué tipo de híbrido estés hablando, sí podría ser considerado o no podría ser considerado. Bien. ¿Más preguntas? ¿No? No, parece que ya no. Ok. Bien, aparte de los virus, también existen otros vectores que son sumamente utilizados y probablemente los han escuchado muchísimo, que son los plásmidos, los cuales, pues, tal vez ya lo sepan, pero pues hay que volverlo a recalcar, que son moléculas de ADN o DNA extracromosómico. Son generalmente circulares y pues se replican de manera autónoma y se transmiten de forma independiente al DNA cromosómico, es decir, el DNA cromosomal está por allá y los plásmidos por otro lado, ¿ok? En biología molecular se utilizan para la clonación de DNA. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de clonación. Por lo tanto, debemos de tener muy claro este concepto. La clonación del DNA es una técnica fundamental para la obtención de grandes cantidades de un fragmento de DNA en particular. El DNA, por ejemplo, de un vector, como ya lo mencionamos, pues es un vehículo que se utiliza para transportar
ADN exógeno a una célula hospedera. El vector en este caso, pues es el plásmido. El plásmido contiene secuencias que le permiten duplicarse dentro de la célula hospedera. Y también debe de tener secuencias de reconocimiento que permitan que nosotros podamos meterle nuestro transgen o nuestra secuencia de interés. ¿Ok? No se preocupen, en unos momentos haremos un ensayo teórico para aclarar estos conceptos que, pues, cuando los platica uno así, pues, teóricamente o de sopetón, pues, son un tanto abstractos, ¿no? Pero no son tan difíciles como parece. Con respecto al silenciamiento génico, si bien una vez que ya tenemos claros algunos conceptos sobre los organismos transgénicos y sobre algunos de los métodos utilizados para la entrega del material genético, en este caso recuerden es material genético exógeno, podemos ahora sí adentrarnos en el mundo del silenciamiento génico y la edición genética. Pero antes tenemos que aclarar pues el concepto. ¿Alguien ya ha escuchado el concepto de silenciamiento génico? ¿No? ¿No les suena? A mí me suena como hacer que un gen no se exprese. Bien, excelente. Es eso. O sea, todo lo que voy a decir ahorita es eso que acabas de decir. Entonces, tu acepción es correcta. Entendamos, como dijo su compañera, el silenciamiento de genes como la regulación de la expresión génica en una célula para prevenir la expresión de un gen de interés. El silenciamiento de genes puede ocurrir durante la transcripción o la traducción y se usa comúnmente en investigación biomédica. Es casi que pero muy común. En particular, los métodos utilizados para silenciar genes pues se utilizan cada vez más para producir tanto fármacos, como lo mencionamos previamente, la mayoría es para combatir el cáncer y otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, enfermedades infecciosas y también algunos trastornos neurodegenerativos. Por lo tanto, silenciamiento de genes comúnmente se considera lo mismo que la eliminación de genes, aunque puede que no sea lo mismo. Ahorita vamos a ver qué onda. Cuando los genes se silencian, su expresión, evidentemente, como todos nos podemos imaginar, pues se va a reducir. Por el contrario, cuando los genes se eliminan por completo del genoma del organismo, no se expresan en absoluto, pues los quitamos, ya no están, entonces no va a haber nada que se exprese ni poquito. Por lo tanto, es común escuchar o leer en la literatura que los métodos que utilizan el silenciamiento de genes a menudo se consideran mejores que los que se les llaman noqueadores de genes. No se preocupen, ahorita vamos a ver a qué nos referimos. ¿Y por qué? Ya que estos permiten que los investigadores que estudian genes esenciales, que son necesarios para que pues, los modelos animales sobrevivan, pues no se puedan eliminar de otra forma. Es decir, si nosotros estamos noqueando un gen que es esencial para el organismo, nosotros jamás vamos a poder ver su fenotipo, porque pues si es un gen esencial y nosotros lo estamos noqueando, o sea, lo estamos quitando totalmente, pues no vamos a ver el fenotipo simplemente porque nuestro organismo se va a estar muriendo. Entonces ahí es cuando debemos de implementar otra estrategia de no vamos a quitar todo y vamos a dejar un poquito nada más como para ver si alguna de las funciones que estamos observando disminuye. Pero, ¿cómo se lleva a cabo el silenciamiento génico? Bien, vamos a averiguarlo. Ahí, no cambió. Estoy viendo el chat y dice que cuando un gen no se expresa y para qué no se expresen ciertos genes. Muy bien, exactamente es lo que comentó su compañera. Bien, ahora sí, vamos con silenciamiento génico y pues primero necesitamos un objetivo, una misión para realizar el silenciamiento de genes, o sea, no nada más por estar ahí moviéndole, ¿no? En este caso en particular podría ser pues el revertir o curar una enfermedad como por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, la cual, pues, como algunos ya sabrán, pues la padecía el famoso físico Stephen Hawking. Recordemos que esta enfermedad se origina cuando las motoneuronas disminuyen gradualmente su funcionamiento y posteriormente, pues, mueren. Con lo que se provoca, pues, la parálisis muscular progresiva, como todos lo vimos en la película o en la biografía de Stephen Hawking, y el pronóstico final, pues, es mortal. Bien, en este caso, el gen que necesitamos silenciar sería
pues SOT1, que codifica para la proteína superóxido dismutasa, SOT1, que está relacionada con esta enfermedad. Pero, ¿cómo llevaríamos a cabo este proceso? Vamos a empezar a imaginar cómo llevaríamos a cabo este proceso. Pues primero entendemos o necesitamos entender el dogma de la biología molecular, que lo pueden observar en la imagen, que va de DNA a RNA y posteriormente a proteína. Evidentemente hay excepciones como los virus con la retrotranscripción. Bien, si nosotros removemos el gen a nivel de genoma, evidentemente el gen no se va a expresar y por lo tanto pues no va a haber proteína. Lo estamos removiendo. Si utilizamos algún enfoque a nivel transcripcional, podemos inhibir alguno de los elementos necesarios para que se lleve a cabo la transcripción y por lo tanto generaríamos de este modo el silenciamiento a otro nivel de regulación. Cada uno de estos puntitos en azul son diferentes niveles de regulación. Por eso cuando ustedes estén trabajando con un organismo modelo de su enfermedad o de lo que ustedes estén estudiando, tienen que conocer cuáles son los principales niveles de regulación de su organismo. Además, también podemos actuar a nivel post-transcripcional, es decir, bloquear el RNA mensajero o transcritos utilizando los RNAs antisentido y los RNAs de interferencia. Por lo tanto, si no hay mensajero, tampoco hay proteína. Y pues esa es otra forma de hacer edición genética, en este caso silenciamiento. Y finalmente, si utilizáramos un enfoque a nivel de proteína que per se no califica como edición genética propiamente, pero que pues son ampliamente utilizados, por ejemplo, utilizando anticuerpos monoclonales para tratar de evitar que la proteína se una a su diana o cumpla su función y de este modo pues evitemos el efecto. Cabe señalar además pues que este último enfoque pues es considerado poco eficiente en comparación con los primeros. En este caso pues sería a un nivel ya de proteína, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Doctor. todo bien. Sí, doctor. Bien, entonces continuemos. Doctor, ¿y sería diferente inhibirlo en el RNA que en el proceso de traslación? Sí, porque, por ejemplo, si yo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es una excelente pregunta, si yo lo inhibo desde el punto de vista del DNA, o sea, directamente lo quito en el DNA y además lo quito en la línea germinal, esa modificación que yo haga va a ser heredada a la siguiente generación. O sea, ya hice yo la modificación en un organismo y lo va a heredar. Si lo hacemos a nivel de transcripción, ahí no lo va a heredar. Ni a nivel de transcripción ni a nivel de proteína lo va a heredar. ¿Por qué? Porque a nivel de transcripción, pues el organismo va a tener el gen en algún vector que va a estar liberando el gen que nos interesa, en este caso sería liberando el RNA de interferencia, que se va a estar uniendo constantemente al RNA de nuestro gen blanco. Entonces, eso no se hereda, eso es, simplemente va a afectar al organismo que estamos utilizando en ese momento, al igual que la metodología empleada a nivel post-traduccional. Entonces, desde el punto de vista práctico y eficiente, lo que se esperaría hacer o lo que se quisiera hacer es remover el fragmento de DNA, el gen, en el DNA. Pero eso era un trabajo muy complicado antes. ¿Antes de qué? De que se diseñara CRISPR-Cas9, porque se tenía que hacer a la antigüita y tardaba, nada más quitar un mes eran como meses. Y luego si era un gen, acuérdense que cada gen tiene un ¿qué? Un alelo, ¿no? Entonces tenías que ver, si tu gen era una copia, pues tenías un alelo, o sea, ya tenías dos cosas que cambiar, ¿no? Entonces tú quitabas esos genes y los sustituías por otra cosa, ¿no? Una resistencia a algún fármaco, ¿no? Alguna droga. Pero imagínate que tu gen fuera multicopia. Utilizando la técnica de knockout clásico, te tardarías muchísimo porque tendrías que, pues, deletar o sustituir cada uno de esos genes, ¿no? Hablando a nivel de DNA. Sin embargo, pues por eso es que es más utilizado. Antes de CRISPR se sustituyó esa forma de edición genética clásica que se llamaba el knockout clásico por la utilización de RNAs de interferencia, que ahorita vamos a ver cómo funciona. No sé si aclaré tu duda.
No, es que habíamos hablado que se puede en DNA, en la transcripción, y ahí dice que en la traslación, pero mi pregunta era si también se puede directamente en el RNA. Sí, en el RNA se puede directamente, que es utilizando los RNAs de interferencia. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo en el RNA. Pero sí se puede, pero ese tipo de edición no se hereda. Ah, ok, está bien. Ujú. Sí. Bien. Gracias. Entonces, continuemos. En este caso, pues, necesitamos conocer algunos conceptos clave para cuando empecemos ahora sí a hacer los pequeños experimentos. En este caso, y continuando con la metodología que ya hemos estado platicando, espérenme porque se quitó uno de... Aquí está. El bloqueo de genes, pues recuerden, también es llamado inactivación o desactivación genética. En inglés lo van a encontrar siempre como knockout. Es una técnica pues genética que consiste en, ya saben, suprimir la expresión de un gen específico en un organismo, como se observa en la diapositiva, ahí donde dice knockout. Esto es sustituyendo el gen original en el locus por una versión modificada del mismo. De esta forma se obtiene pues, organismos que no expresan el gen en un tejido específico en particular o incluso en el organismo completo, ¿no? A estos organismos se les llama knockout, pero también tenemos knockdown, y en este caso no se suprime la expresión total del gen, sino que se expresa en bajas cantidades. Acuérdense que cuando tenemos genes esenciales no podemos quitarlos porque no vamos a ver absolutamente nada. Ahora bien, por el contrario, en un organismo knocking, en lugar de eliminar un gen determinado, este va a ser reemplazado por una versión modificada del mismo que produce una función adicional que nosotros queremos evaluar. Por eso lo ven de otro color. GOI significa Gene of Interest o gen de interés. Ustedes lo van a encontrar generalmente en la literatura, así como está ahí, GOI. Entonces, vamos a ver cómo se diseña o cómo funciona el RNA, en este caso el RNA antisentido. Bueno, pues nosotros tenemos un gen de interés que se va a transcribir y ¡pum! Tenemos nuestro RNA mensajero que posteriormente va a ser traducido a proteína, ¿ok? Ahí está. Y nosotros lo podemos interceptar en su camino utilizando la tecnología de RNAs antisentidos, que se llama antisense RNA. Estas son secuencias aproximadamente de 19 a 22 bases y como ustedes pueden ver aquí se va a unir y va a formar un dúplex o una doble cadena. Esta doble cadena pues va a prevenir que este gen se transcriba o que este mensajero madure, por decirlo así, de tres diferentes formas principalmente. Una es cuando estorba en la unión del ribosoma y por lo tanto pues no se va a generar la síntesis de proteínas. La segunda es cuando evita que el mensajero sea acarreado hacia el citoplasma. Recuerden que la traducción se lleva a cabo en el citoplasma. Entonces, si no llega el mensajero, pues no se traduce a proteína. Y también algunas RNAsas, por ejemplo, en este caso la RNasa H, detecta estas dobles estructuras y las degrada. Entonces, estas son algunas de las formas de cómo o cuál sería el principio subyacente de este mecanismo de RNA antisentido. Sin embargo, pues también tenemos que ver a nivel de secuencia cómo sería el diseño del RNA antisentido. Aquí tenemos nuestro gen de interés con su secuencia complementaria. Cuando está en DNA, está el promotor y está a punto de ser transcrito. ¿Ok? Una vez que se lleva a cabo la transcripción, pues tenemos a nuestro RNA mensajero. Aquí acuérdense que las timinas se sustituyen por uracilos. ¿Ok? Y para que nuestro sistema de oligonucleótidos antisentido funcione, pues necesitamos tener el gen, el complementario a este, pero hay que tener mucho cuidado. Tenemos que utilizar el reverso, en la orientación reverso. ¿Por qué? Porque cuando se lleva a cabo la transcripción, vamos a ver que, fíjense aquí cómo está este de 5' a 3'. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos que se una de 3' a 5'. Por lo tanto, utilizamos la orientación reversa. Observen, GTA, CG, CAT, es el reverso de esto. Miren, GTA es como si fuera este, pero de acá, de derecha a izquierda. Entonces, cuando se transcribe, pues
se sustituyen las timinas por uracilos y tenemos esta secuencia, que cuando se une desde el extremo 3' al 5', vean, se va a unir la U con la A, que la U sería la T, pero fue sustituida por uracilo, la A con la U, la C con la G, y es así como se genera este dúplex, que es el dúplex que estábamos viendo en la diapositiva pasada, que va a generar la interferencia. Además de esto, bueno, ahorita vamos a platicar de los RNA de interferencia, pero aquí hay otras aplicaciones. Estas serían las aplicaciones terapéuticas de esta metodología de los oligonucleótidos antisentido. Esta tecnología se utilizaba comúnmente antes del descubrimiento de los RNA antisentido, que vamos a ver en este punto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Parece que sí, entonces Creo que continuamos. Ok, bien. En este punto tenemos que, pues, entender qué es el RNA de interferencia o RNA interferente. Por sus siglas en inglés está escrito como RNAi, que sería, pues, interfering RNA. Es una molécula de ARN que suprime la expresión de genes específicos mediante mecanismos conocidos como ribointerferencia o interferencia mediada por RNA. Por lo general, los ARNs interferentes son moléculas pequeñas, van a tener aproximadamente de 20 a 25 nucleótidos y se generan por fragmentación de precursores más largos, es decir, había una secuencia más larga y esa secuencia se cortó y al cortarse, pues se formaron los RNAs de interferencia y se pueden clasificar en 3 grandes grupos de moléculas. Hay más, pero 3 son los que ustedes van a encontrar en las referencias principalmente, que serían estas. Ahora bien, tenemos que ir una por una. En este caso, los SIRNAs, que probablemente también han escuchado el término, es un acrónimo que proviene del inglés de Small Interfering RNA, y pues en español es RNA interferente pequeño. Son moléculas de ARN bicatenarios, que tienen dos cadenas y son complementarias. El tamaño va a ser aproximadamente de 20 a 21 nucleótidos. Aquí algo muy curioso, que son 2 nucleótidos desemparejados en el extremo 3'. Cada hebra de RNA tiene un grupo fosfato en el 5' y un grupo hidroxilo en el extremo 3'. Esta estructura proviene del procesamiento llevado a cabo por Dicer. Acuérdense, ahí están las tijeritas. Esas tijeritas son Dicer, que es una RNasa tipo 3. Acuérdense que estas estructuras de RNAs de interferencia provienen de estructuras más largas, que son de doble hebra, por decirlo así. Entonces, cuando se cortan o las corta Dicer, se generan estas estructuras que son utilizadas para la interferencia o para unirse a RNAs de nuestro gen que nos interesa, o nuestro gen de interés, y que pues posteriormente va a evitar la unión HOMO. Todos estos generalmente utilizan las mismas proteínas, que son algunas enzimas involucradas. En este caso es Slicer, que es una RNasa H, Argonauta, que es una RNasa 3, y todo esto forma el complejo. Esto es una sobresimplificación, por supuesto. Hay muchas más proteínas y todas estas a su vez van a formar el complejo RISC, que cataliza el corte del RNA complementario en dos, lo parte a la mitad literalmente. O sea, a lo que se unió el RNA de interferencia, lo va a cortar. Y va a ser degradada por la maquinaria que se formó. Con respecto a los MIRNAs o los RNAs, microRNAs, son pequeños ARNs interferentes que se generan igual a partir de precursores específicos codificados en el genoma, que al transcribirse, pues, se pliegan o adquieren una conformación que le llaman hairpin o horquillas, y esa conformación, pues, es típica y característica en estos MIRNAs. El procesamiento de los precursores ocurre igual generalmente en 2 etapas y está catalizado por las enzimas tanto DROSHA en el núcleo y Dicer en el citoplasma. Aquí solo podemos ver a Dicer. Antes de eso se encontraba otra enzima, les digo, participan muchísimas enzimas, pero estas son algunas de las más relevantes y de las más estudiadas. ¿Qué otro? Tenemos a
el ARN horquilla corto o también Small Hairpin RNA por sus siglas en inglés, así lo van a encontrar, que es una molécula de ARN artificial con una curva cerrada, que es lo que le genera la estructura de Hairpin, y pues se puede utilizar para silenciar la expresión de gen, en este caso nuestro gen de interés, se va a silenciar a través de la inhibición del mensajero. La expresión de este tipo de RNAs en las células se lleva a cabo mediante la utilización de plásmidos, que ya vimos que son los plásmidos, o con la utilización de vectores virales o bacterianos. Este tipo de RNA de interferencia es una herramienta sumamente útil como sistema de interferencia. ¿Por qué? Tiene una tasa de degradación baja. Acuérdense que el RNA se degrada súper rápido. Va a depender de qué RNA se trate, pero se degrada muy rápido y muy fácil. Por lo tanto, si nosotros tenemos un RNA de interferencia que se tarda en degradar, pues, considerablemente más que su diana, pues nos sirve como una herramienta porque, pues, va a estar ahí presente haciendo su función sin que tenga que estar siendo sustituido a una tasa constante, ¿no? Bien, entonces, es así como estos sistemas de RNAs de interferencia, pues, se unen al mensajero o al transcrito, como lo quieran ver, de nuestro gen de interés, y en ese punto es donde va a generar la edición o el silenciamiento genético, ¿ok? En este caso, si no hay RNA mensajero, pues no hay proteína, y de esta forma se lleva a cabo el silenciamiento mediado por RNAs. ¿Sale, vale? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Dudas? No. Ok. Entonces, Yo tengo una continuemos. Sí, pregunta. adelante. Estos tipos de RNA son los que, bueno, van a pertenecer a los tipos de RNA no codificantes. Exactamente, diste en el clavo. Hay muchos, la mayoría de los RNAs interferentes son considerados no codificantes. De hecho, eso es lo que se estudiaba antes. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cuál era la función de estos RNAs en la función celular, ¿no? ¿Cuál era su rol dentro de la célula? Porque ya los habían identificado, pero no sabían lo que hacían, hasta que descubrieron que, pues, su función era el control, por decirlo así, transcripcional o post-transcripcional, ¿no? ¿De qué forma? Uniéndose a otros RNAs. De hecho, se piensa que también a ese nivel de regulación existen otras proteínas que se llaman RNA binding proteins o proteínas de unión a RNA, que son aparte de los RNAs de interferencia, que también regulan a ciertos sets o ciertos complejos de mensajeros muy particulares. Sin embargo, cómo se lleva a cabo este proceso todavía no ha sido dilucidado. Además, también hay que tener en cuenta que hay organismos que no tienen esta maquinaria. Es decir, por ejemplo, vamos a ver Trypanosoma cruzi, no tiene la maquinaria, no tiene argonauta. Entonces, si no tiene argonauta, no puede llevar a cabo el corte. Por lo tanto, en este sistema nosotros no podemos utilizar el sistema de RNA de interferencia. Entonces, siempre tenemos que conocer bien a nuestro sistema para que nosotros utilicemos la herramienta adecuada. ¿Ok? No sé si respondí tu duda. Sí, gracias. Vale. Bien, entonces, una vez que hemos dicho esto, pues, y pues que de paso platicamos lo de Trypanosoma cruzi, que no se puede utilizar el RNA de interferencia, por eso es que en ese modelo, como en algunos otros, se utilizaba o se seguía utilizando el sistema de los RNA antisentido o el clásico. Sin embargo, bueno, esto ya lo vimos. Antes de que yo les platique lo que sigue, vamos a ver en qué parte se lleva a cabo cada uno de los procesos. Aquí tenemos una parte donde hace referencia al núcleo. ¿Qué cosas pasan en el núcleo? Aquí estamos viendo el RNA double strain de doble cadena, los hairpin y los sirnas. Vemos que Dicer se encuentra dentro o lleva a cabo su corte. Acuérdense que eran las tijeritas. Lleva a cabo el corte en el núcleo.
y dejando los extremos expuestos para que se unan y las demás enzimas, por ejemplo, AGO es como se abrevia argonauta en algunos artículos, y todas estas proteínas van a formar el complejo RISC. Todo esto está pasando en el citoplasma. Forman el complejo RISC. Acuérdense que el complejo RISC va a ser el que va a, con ayuda de otras proteínas, cortar o escindir el RNA de doble cadena. Entonces, de esta forma se va a llevar a cabo el silenciamiento mediado por RNA. Bien, y hay otras aplicaciones en las que se puede utilizar. Aquí estamos viendo el principio, cómo funciona. Así una sobresimplificación de cómo funciona. Y los diferentes campos en los que se puede utilizar, pues son los que ustedes se imaginen. Screening de drogas, las ómicas. Con ómicas hacemos referencia a transcriptómica, a todo lo que termine en ómica, metabolómica, proteómica, transcriptómica, genómica. Todas esas son las ómicas. Pues en la biotecnología, sobre todo, se utilizaba antes de CRISPR-Cas9, se utilizaba mucho en cultivos, en screenings masivos. Entonces, sus aplicaciones en medicina son muy, muy, muy amplios. Sin embargo, como les menciono, a partir del desarrollo de CRISPR-Cas9, pues la aplicación o la utilización del sistema de interferencia pues ha disminuido, dando paso a una nueva era. En esta nueva era, pues es la era de CRISPR-Cas9. ¿Por qué? ¿O qué es lo que lo hace tan interesante? Ahorita vamos a ver qué onda, pero hasta este punto me gustaría preguntarles si alguien de ustedes ha escuchado o sabe algo acerca de CRISPR-Cas9. Lo que sea. Yo había leído que también es un método de edición genómica bueno, el CRISPR son como tal regiones palindrómicas de DNA, que lo que yo entendí es que inducen a otros RNA para identificar una porción del genoma, y entonces esa porción del DNA que ha sido identificado lo cortan a través, me parece que es de la proteína asociada a CRISPR, que es la Cas9, y para poder añadir o reparar esa porción del DNA que ha sido modificada o que ha sido cortada. Sí, excelente. Bien. Sí, muy bien. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso, pero lo que dijiste es totalmente correcto. Muy bien, muchas gracias. Ahora, pues vamos a conocer lo que dijo su compañero, el sistema de CRISPR-Cas9. En este caso en particular, hay que tener en cuenta que la edición se hace a nivel de DNA. Aquí ya estamos trabajando a nivel de DNA, ya no de RNA. Estamos editando DNA, cortando DNA, modificando DNA. Por lo tanto, si hacemos alguna modificación genética, en este caso a nivel de la línea germinal, este cambio, recuerde, que va a ser heredado a las siguientes generaciones. Pero, como decía Jack, vámonos por partes y primero, pues vamos a entender el concepto detrás de esta técnica. En este caso, como su compañero lo dijo, CRISPR es un acrónimo que significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas regularmente interespaciadas. Esto en inglés pues sería lo que es CRISPR, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, por sus siglas en inglés, evidentemente. Y esto es una familia de secuencias de ADN que se encuentran en los genomas de organismos procariotas, como las bacterias y las arqueas. Y como está señalado en las diapositivas, estas secuencias se derivan de fragmentos de ADN de bacteriófagos que previamente habían infectado a un procariota. Esto es cuando lo vemos desde el punto de vista cómo ocurre en la naturaleza, porque actualmente el procedimiento pues, fue modificado para hacerlo más asequible y con menos elementos. Esto, pues este DNA, o mejor dicho, este sistema se utiliza para detectar y destruir ADN de bacteriófagos con DNA similar a los que infectaron previamente. Por lo tanto, estas secuencias juegan un papel súper importante en el sistema de defensa antiviral, en este caso antifagos, es decir, podríamos considerar a este sistema de CRISPR como la inmunidad adquirida de las bacterias, y ahorita vamos a ver por qué es que digo eso. El sistema de CRISPR, pues se ha reportado, o la última vez que revisé, se había reportado aproximadamente en el 50% de los genomas bacterianos que se tienen secuenciados, y aproximadamente
en el 95% de las arqueas, de los genomas que se tienen secuenciados. Pero hasta este punto nos hace falta definir qué es Cas9, aunque su compañero también ya lo mencionó. Cas9, pues por sus siglas en inglés sería Associated Protein 9, o proteína 9 asociada a CRISPR. Es una enzima que utiliza secuencias de CRISPR como guías para reconocer y escindir hebras específicas de DNA que son complementarias a la secuencia de CRISPR. No se preocupen, ahorita vamos a ver una imagen de cómo pasa todo ese proceso. Las enzimas, o la enzima, mejor dicho, Cas9, junto con la secuencia CRISPR, forman la base de la tecnología de biología molecular conocida como CRISPR-Cas9 y que se puede utilizar para editar prácticamente cualquier tipo de organismo vivo que ustedes se imaginen. Vamos a ver. Aquí está lo que mencionaba su compañero. Esta es una imagen de cómo ocurre el sistema en la naturaleza. O sea, cómo lo descubrieron. Cómo está, de qué manera se encuentra naturalmente. Aquí tenemos un genoma donde tenemos en diferentes colores DNA viral. Ustedes pueden observar de izquierda a derecha el azul, que dice DNA viral. Y también hay repetidos. Estos negritos son repetidos. O sea, secuencias que son la misma, siempre. Aquí es lo mismo, aquí es lo mismo, aquí es lo mismo. Solo lo que cambia son los colorcitos que van a corresponder a los encuentros que esta bacteria en particular ha tenido con virus, encuentros previos con virus. Pues, ¿cómo funciona ese sistema? Pues bueno, tenemos que, observen, aquí están los fagos inyectando su material genético. ¿Y qué hace la bacteria? Pues el sistema de CRISPR utilizando esta secuencia, es copiado en el DNA y es copiado o transcrito como una molécula de ARN. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Posteriormente, ustedes aquí pueden observar que se mantienen los repetidos, que son los negritos, acuérdense. Repetido, 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 repetido. Y aquí tenemos diferentes secuencias de virus. En la naturaleza hay una secuencia que se llama transactivador de CRISPR-RNA. Aquí está. Esta secuencia o transactivador, vean cómo se va a unir a la región donde está el repetido, pero que está adyacente a una de las regiones de DNA viral. Aquí acuérdense que estaba entrando una de color morado, miren, acuérdense, entró una morada, el sistema CRISPR está funcionando y ¡pum! Se une a los repetidos el transactivador, pero se lleva esta partecita. Esta partecita morada es la que le va a conferir la especificidad al sistema. ¿Por qué? Porque cuando la bacteria detecte que otro fago suelta su DNA y ese DNA es igual a cualquiera de los que ya tenía aquí en su repertorio, este sistema del transactivador y esta secuencia guía que va a ser el DNA complementario a esta que acaba de ingresar, van a actuar, se van a unir a la secuencia complementaria, como se observa aquí. Vean, la secuencia morada se unió a la región complementaria. Y acuérdense que para que funcione Cas, hagan de cuenta que está cieguita, no ve. Ella lo único que puede ver es el transactivador, que sería esto. Entonces, si yo uno nada más la secuencia moradita, que sería la guía, Cas no se va a activar. ¿Por qué? Porque necesita de esta secuencia que está aquí dobladita, como AirPin, que sería un scaffold. Así la van a encontrar en las referencias de CRISPR, una secuencia scaffold. Y en la naturaleza, pues es el transactivador. Entonces, aquí tenemos los tres componentes, que serían la secuencia guía, que sería el moradito, que está unida a este repetido, y ese repetido, a su vez, es reconocido por el transactivador. Entonces, esta parte le va a conferir la especificidad, y el transactivador va a hacer que se active Cas, y una vez que se activa Cas es una nucleasa, y las nucleasas lo que mejor saben hacer es cortar. Entonces, va a cortar el DNA al que se unió, en este caso, el DNA viral, y si está cortando el DNA viral, pues ya no se va a poder integrar al DNA de la célula, en este caso la bacteria. ¿Vieron? Así funciona CRISPR en la naturaleza. Y es como lo mencionó su compañero. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes principales de CRISPR? Los componentes principales de CRISPR los podemos ver aquí. ¿Todos pueden ver la imagen claramente? Sí, sí, se ve.
Sí se ve. Perfecto. Acuérdense, Cas9 es cieguita, no ve. Cas lo único que puede ver, o quien le ayuda a ver, es el RNA guía. Acuérdense, esta estructura era del transactivador, pero ya en ingeniería genética lo modificaron para que sea una secuencia scaffold, le llaman. Es una secuencia de nucleótidos conservada que Cas puede reconocer, y una vez que la reconoce, la activa. Y acuérdense que esta secuencia en verde, pues es la que le confiere la especificidad. Es decir, si nosotros tenemos esta otra secuencia en verde claro como nuestro gen de interés, pues nosotros vamos a diseñar una secuencia complementaria a ese gen que esté fusionada a esta secuencia scaffold que recuerdan que era el transactivador. Y una vez que tenemos esto dentro del sistema, nos hace falta la proteína o la nucleasa Cas9. Una vez que tenemos esos componentes, pues podemos hacer el corte en el gen que nos interesa a nosotros silenciar. ¿Ok? Pero hay algo muy, muy importante. ¿Ustedes se han puesto a pensar cómo es que las bacterias no se cortan a sí mismas su DNA? ¿Por qué las bacterias no se atacan a sí mismas con su propio sistema inmune? ¿Con su propio Cas? Pues aquí ustedes pueden ver unas secuencias que se llaman secuencias PAM o motivos adyacentes al protoespaciador en español, ¿no? Por sus siglas en inglés. Estas secuencias son NGG o pueden variar, pero este es un ejemplo, una sobresimplificación. Aproximadamente tienen 5 nucleótidos que son muy específicos. Y este sistema solo va a cortar, o el sistema natural al menos, porque recuerden que ya lo han modificado, solo va a cortar cuando el guía, el verdecito, se una a la secuencia blanco, pero la secuencia blanco tiene que estar ubicada cerca de un sitio PAM o dominio PAM. Estos componentes, si uno de estos componentes no está, no se lleva a cabo el sistema de CRISPR. ¿Okay? Para que se lleve la decisión necesitan estar todos los componentes. El scaffold o el transactivador, el RNA, el guía, que en la secuencia que nosotros vayamos a editar esté PAM y que de alguna forma nosotros hagamos llegar también Cas. ¿Okay? Esto es lo que se necesita para la edición. Ahora, ¿qué tipos de edición hay? Los dos más comunes, observen. Ya hicimos nuestro corte, ¿no? En nuestro DNA. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues recuerden que los organismos que tienen un sistema de reparación de DNA, si nosotros solo cortamos así como está en la imagen, con Cas, sin nada, se va a ir hacia la izquierda, observen. ¿Qué va a hacer? El sistema de reparación de RNA va a tratar de rellenar ese hueco que hicimos, ese espacio que hicimos, lo va a tratar de rellenar rápido. Y a ese sistema se le llama non-homologous end joining, o sea, lo va a rellenar de la forma que sea, le va a meter rápido los nucleótidos que tenga a la mano. Y si nosotros estamos tratando de editar o de mutar esa sección, pues existe la posibilidad de que por el azar se vuelva a rellenar con los sitios que quitamos. Entonces no es un método es efectivo, pero se tiene que hacer muchos intentos, pero lo más efectivo es que nosotros reemplacemos, hagamos el hueco, digamos, por decirlo así, abramos el DNA y nosotros le metamos algo que estorbe ahí. ¿Para qué? Pues para que no se rellene a lo loco, sino nosotros le decimos qué va a ir ahí. Y en este caso a eso se le llama DNA donador, que es una secuencia homóloga. Estos bracitos azules señalan homología, es decir, nosotros abrimos con Cas y tenemos esta secuencia donadora que generalmente es un gen reportero, ya sea que sea la proteína verde fluorescente o alguna resistencia a alguna droga, ¿no? Y lo que lo flanquea son brazos homólogos, es decir, que son homólogos con estas secuencias del DNA que estamos tagueando, se dice, el DNA que estamos cortando. ¿Para qué? Para que se pueda integrar, como lo pueden observar aquí. Ocurre la recombinación dirigida, y ya no ocurre que por el sistema de reparación del DNA se mete lo que sea, sino nosotros estamos dirigiendo esa reparación. ¿Vieron la diferencia? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿No? Parece que no. Ok, bien. Continuamos. Las aplicaciones del sistema son variadas. Tenemos desde indels, que indel significa insertion, deletion, o sea, inserciones y deleciones. Podemos meter y eliminar cosas. Podemos hacer inserciones o reemplazo, como ya lo vimos, ¿no? Dirigidos. Podemos alargar secuencias. Nosotros podemos meter una secuencia y alargarla, pues, dependiendo del experimento o de lo que estemos realizando. Hay otras aplicaciones, por ejemplo, podemos mutar a Cas para que también haga otras cosas. Por ejemplo, le podemos fusionar un dominio de activación para que inicie la transcripción de un gen que nos interese a nosotros, o que la suprima. Ahí va a depender de qué queramos hacer. Podemos incluso hacer experimentos de epigenética fusionando al sistema con metilaciones o proteínas que generen alguna metilación o desmetilación para de esa forma regular. O podemos poner o fusionar algún gen reportero, alguna proteína reportera. En este caso se muestra la proteína EGFP, que sería la Green Fluorescent Protein, la proteína verde fluorescente, que nos va a funcionar como, pues, su nombre lo dice, como gen reportero. Vamos a poder ver la fluorescencia si estamos siguiendo algo. Es una bandera o una marca. Existen modificaciones al sistema. En la parte del A podemos ver cómo está el sistema, como lo conocemos, como se los acabo de platicar. Tenemos la nucleasa Cas con sus dos dominios, RUBC y HNH, que son los que van a cortar. Acuérdense, siempre vamos a estar cerca de un dominio PAM. ¿Ok? Y aquí está nuestro escafolo y nuestro guía, y nuestro transactivador, pues. Nosotros no, pero ya se ha diseñado proteínas Cas mutadas, es decir, ya no hacen un corte en las dos hebras. Aquí pueden observar que nada más le dejaron a HNH, y esto va a ser simplemente un corte en una hebra. Esta otra en C, al contrario, le dejaron a RUBC que corta la otra hebra. Este tipo de cortes se llaman nicks. Un nick es solo un corte en una de las dos hebras de DNA. ¿Esto para qué? Pues para muchas cosas, dependiendo de lo que se esté tratando de investigar. Y así como hay muchas otras modificaciones que se le pueden hacer al sistema para que haga lo que nosotros necesitemos que haga. Por eso este sistema ha reemplazado al knockout clásico, al sistema de oligonucleótidos antisentido, y también ha reemplazado al sistema de RNA de interferencia. Ya vieron que es súper versátil y sus aplicaciones pues prácticamente que son infinitas. El potencial y las aplicaciones de CRISPR pues las podemos ver en esta diapositiva, desde la investigación biomédica, agricultura por supuesto, la utilización de lo que estamos platicando al inicio, de modificación de algunos insectos para que sean resistentes a enfermedades o de plano no puedan transmitirlas. Con respecto al nuevo desarrollo de antivirales y antibióticos, herramientas para algunas enfermedades, sobre todo las que son enfermedades hereditarias, se pueden tratar con CRISPR-Cas9. Y algo que es sumamente controvertido es para la modificación de humanos. De hecho, no sé si conocieron la noticia en el 2020, el 2019, si no me equivoco, de un investigador chino que hizo modificaciones en pues, un organismo, en gemelos, en células de organismos humanos, de Homo sapiens. Entonces, en ese aspecto todavía no se ha regulado cuáles van a ser los alcances de esta tecnología. Hay que tener siempre eso presente, que esta tecnología se puede utilizar para tratar, sí, las enfermedades de los humanos, pero también, pues, para editar a un bebé que quiero que tenga los ojos azules, que quiero que no tenga este o aquel gen, que quiero que sea alto, o sea, todo lo que ya se conoce sobre los genes y las características fenotípicas que dan como resultado, pues se pueden alterar o modificar utilizando el sistema de CRISPR-Cas9. Y en el año 2020, finalmente, y después de un gran litigio, porque pues el descubrimiento de CRISPR-Cas9 pues estaba
en controversia porque eran dos grupos los que estaban participando, los que participaron en su descubrimiento. Los que estaban en el MIT, en el Broad Institute, con, si no me equivoco, el nombre del investigador es Zhang Feng, y estaban también las doctoras de Berkeley, que es Jennifer Doudna y la doctora Charpentier, que ustedes pueden ver aquí y a las cuales se le dio el premio Nobel en el año pasado por el desarrollo del sistema de CRISPR-Cas9. Creo que alguien quiere participar o escuchar algún ruido. No, parece que solo fue un ruido. Ah, ok, perdón. Continuamos. Bien, ya vimos qué son los organismos genéticamente modificados. Ya vimos, evidentemente, los principios, ¿no? Lo básico para que se pueda entender qué es. Ya vimos qué son los organismos genéticamente modificados, los organismos transgénicos, las diferencias y similitudes. Ya vimos algunas de las formas como podemos editar a los genomas o a los RNAs. Ya vimos las diferentes características y sus aplicaciones, pero si nosotros estamos realizando un proyecto que tiene que ver con edición genética, al final nosotros tenemos que utilizar o ingeniárnoslas para saber si hemos cumplido nuestra misión. Acuérdense que con Cas nosotros, si utilizamos cualquiera de los dos enfoques, el non-homologous enjoining o el de nosotros le introducimos una secuencia donadora, nosotros tenemos que revisar que ese cambio se llevó a cabo. ¿Y cómo podemos revisar eso? Pues ese cambio o esa modificación que nosotros hicimos en el genoma la podemos revisar utilizando la secuenciación. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué es la secuenciación y sobre todo o particularmente por el tiempo nos vamos a enfocar en la secuenciación Sanger. Pero tienen que saber que también hay más tipos de secuenciación. Sobre todo, y la más conocida actualmente, es la secuenciación masiva o secuenciación de siguiente generación. ¿Alguien de aquí conoce algo sobre secuenciación? ¿La? ¿Alguien de aquí ha escuchado algo sobre secuenciación? ¿No? Pues creo que se trata como de observar los genes, ¿no? O sea, como expandirlos, algo así como desenredarlos para observar los genes que están ahí. Algo así. Lo que se hace, pues ahorita vamos a ver, es dilucidar la secuencia genética, es decir, conocer tal cual las bases que integran el DNA de nuestro interés. Ahorita vamos a ver cómo se le hace. Pero antes tenemos que conocer al que descubrió uno de los métodos más utilizados, porque hay muchos métodos, pero el que descubrió esta metodología fue este investigador que están viendo ustedes en sus diapositivas. Su nombre es Frederick Sanger. Sanger es uno de es el nombre que van a escuchar cuando, oigan, escuchen hablar de la secuenciación Sanger. Sanger, si no recuerdo mal, tiene 2 premios Nobel. Uno por la secuenciación por el descubrimiento de la insulina, de la secuencia de la insulina, y por el descubrimiento de su método de secuenciación. Entonces, pues es una mente bastante brillante, y ahorita vamos a ver cómo se le ocurrió, o el principio subyacente de su metodología. ¿Ok? Existen diferentes métodos de secuenciación, pero por el tiempo no podemos abordar todos. Entonces vamos a dividirlos en 3. Los DNA de secuenciación, los básicos, los DNA, los tipos de secuenciación avanzada y la secuenciación de siguiente generación o secuenciación masiva. Aquí empezamos con el método Sanger, que también es llamado terminación de cadena o Chain Termination Method por su nombre en inglés, así lo pueden encontrar también. Y es el primer método de secuenciación que desarrollaron los seres humanos, en este caso Frederick Sanger. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Posteriormente, unos 2-3 años después, Maxam y Gilbert desarrollaron el método de terminación químico. En este caso,
Aunque fue desarrollado posteriormente al método Sanger, en aquella época fue mejor adoptado este método de Max and Gilbert. Sin embargo, algunas modificaciones en el método de Sanger que permitieron su automatización, pues descartaron el método de Max and Gilbert, sobre todo porque tenían como desventaja o como particularidad que utilizaba, uno, sustancias radiactivas, y dos, químicos que eran, o sustancias químicas que eran, pues, bastante volátiles o peligrosas, por decirlo así. Entonces, con las modificaciones que posteriormente se hicieron al método de Sanger, el método de Max y Gilbert, pues, quedó de lado. Una de las ventajas que tenía el método de Max y Gilbert, y por el cual había sido adoptado, aunque se desarrolló después del de Sanger, es que una vez ustedes habían extraído el DNA, así, tal cual de su tubito, y evidentemente lo hubieran purificado, ya podían realizar la secuenciación con el método de Max y Gilbert. En cambio, con el método de Sanger, el método original, el primer método desarrollado, esto no era posible. Ustedes tenían que hacer un proceso de clonación. Ahorita vamos a ver qué es la clonación. Y posteriormente la secuenciación, es decir, llevaba más pasos. Pero como les menciono, se afinó el método y esto permitió acortar el tiempo de realización y automatizarlo. Además, con respecto a los métodos avanzados, algunas de las modificaciones realizadas al método Sanger fueron aplicadas al método de secuenciación que se conoce como shotgun. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de a qué se refiere o por qué se le llama shotgun sequencing. Y finalmente, la tecnología más novedosa y que más se está utilizando, sobre todo en metagenómica o metabarcoding, o en cualquiera de las ómicas como transcriptómica, proteómica y todas, bueno, proteómica no, porque no estamos hablando de DNA, pero en ese caso sería espectrometría de masas, ¿no? Aquí estamos hablando de ómicas, DNA, RNA, genómica, transcriptómica. Pues se utilizan, en este caso se utilizan aparatos muy sofisticados y que pues no se tienen todavía en cualquier laboratorio, al menos aquí en México. Generalmente los van a encontrar en los institutos de las universidades pues con más presupuesto. Sí, existen diferentes plataformas. Ahí va a variar de acuerdo a cuál es el principio de cada uno de las técnicas, en este caso de los detectores. En este caso, el más conocido fue el de Illumina y luego posteriormente el de Ion Torrent, que son las compañías que se encargaron de desarrollar esto, y posteriormente Oxford Nanopore desarrolló uno de los avances más significativos en el campo de la secuenciación masiva, porque imagínense que ya para secuenciar literalmente, Oxford Nanopore diseñó, o sea, imagínenselo, un poro, tal cual, en el cual la molécula de DNA va pasando a través de ese poro y el poro es capaz de leer o de identificar la base que está pasando a través de él. Súper, súper impresionante y súper rápido. Comparando los métodos de siguiente generación o de secuenciación masiva con los métodos básicos, con los métodos básicos tardaríamos mucho tiempo en realizar la secuenciación de un organismo eucarionte. En cambio, con los métodos de secuenciación masiva lo pueden hacer en horas, dependiendo del tamaño, por supuesto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el proyecto Genoma Humano se realizó utilizando este método, Shotgun Sequencing, utilizando el método de Sanger. O sea, por eso se llevó tanto tiempo la realización de completar y curar el genoma humano, porque se estaba utilizando ese método. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a darle una repasada súper rápida a cómo está estructurado el DNA, porque lo vamos a necesitar. Acuérdense, está compuesto de adenina, citosina, guanina y timina. La adenina y la timina están unidas por 2 puentes de hidrógeno, citosina y guanina por 3. Aquí vemos la estructura o el esquema de cómo está integrado un deoxirribonucleótido, un extremo OH en el extremo 3', tenemos un grupo fosfato y la base unida al azúcar. ¿Ok? Así es como está integrado el DNA. Ahora bien, ¿cuál es el principio o cómo se imaginó Frederick Sanger su método? Bien, vamos. Presten mucha atención porque este es un método súper bonito. O sea, el principio es realmente
el cómo se le ocurrió es una verdadera obra maestra de cómo se le ocurrió el método. También pueden encontrar este método como deoxy sequencing. Es otro de los nombres que pueden encontrar. Aquí nuestra secuencia con la que vamos a trabajar para este ejemplo es esta que vemos aquí. Siempre la voy a poner en el mismo lugar. Va de 3' a 5'. Y es la misma secuencia. Ahora bien, aquí abajo tenemos lo que estábamos viendo en nuestra imagen anterior, que es esto. ¿Ok? Nuestros deoxirribonucleótidos. Pero si ustedes pueden observar, los normales, los DNTPs normales, por ejemplo, DATP, DCTP y DGTP y DTTP, que los necesita la polimerasa para formar el DNA, o sea, para polimerizar, literalmente. Vean, esta es una estructura normal de un deoxinucleótido. Y esta es una estructura de un dideoxinucleótido. Aquí ya no tiene el oxígeno en esta parte, en el carbono 3, ¿sí lo pueden ver? Y este oxígeno era el encargado de hacer el ataque nucleofílico al grupo fosfato, al fosfato alfa, para ser exacto, del deoxinucleótido, para generar la polimerización. ¿Ah? Entonces Sanger pensó en quitar o generar dideoxinucleótidos en los cuales no se encontrara este oxígeno. Por lo tanto, no habría polimerización. Cuando se uniera esta secuencia al dideoxinucleótido o al dideóxido DNTP, se detendría, la polimerización se iba a detener. Por lo tanto, aquí tenemos nuestra secuencia y tenemos varios tubos. Aquí solo puse 4, pero ustedes imagínense que tienen muchos tubos con la misma secuencia introducida. Entonces aquí la ponemos de arriba hacia abajo, ¿ok? De A a C. Y aquí agregamos nuestros 3 DNTPs de los normales y un dideoxinucleótido. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues la adenina se va a unir con la timina. Aquí está normal. Y así, citosina con guanina, citosina, guanina, guanina, citosina, y timina se va a unir ¿con qué? Con el dideoxi ATP. Por lo tanto, se va a detener la síntesis aquí y se va a quedar así la secuencia, de esta longitud. Esta secuencia ya se quedó así. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bases. En este lado, en el amarillo, nosotros agregamos los mismos. Agregamos el dideoxinucleótido, pero de GTP. Por lo tanto, A con T está todo normal, pero cuando llega a C con G, es un dideoxinucleótido. Entonces detiene la cadena, la elongación o la polimerización, y nos quedamos con esta cortita. Y así con los subsecuentes. Aquí agregamos el dideoxinucleótido, el dideoxino DNTP, y observen, es el para CTP, observen que ahí se va a detener. Y en este caso, pues, para el dideoxi TTP, se va a detener inmediatamente en A. ¿Por qué? Porque adenina se une con timina y inmediatamente detectó el dideoxi ATP, ¡pum!, se detiene la polimerización. ¿Y esto de qué nos sirve? Se estarán preguntando. Bien, pues nosotros, si lo vemos como líneas o como tamaños, como secuencias, nosotros tendríamos 5 ATP. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos 5 ATP? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se unió uno de nuestros dideoxinucleótidos. ¿Ok? Entonces ahí se detuvo. Entonces sería un 5 ATP. Tendríamos 2 GTP. ¿Por qué? Porque tenemos aquí A y luego C, y ahí se unió nuestro dideoxinucleótido, y así con todos. ¿Y esto cómo lo interpretamos? ¿Cómo nos serviría? Bueno, para eso, en aquella época, había algo que se llamaba geles de secuencia, y eran geles así grandototes, no como los que vemos ahora, sino unos geles largos, en los cuales se corrían las muestras. Así literalmente cargabas las muestras. Aquí podemos ver un gel de secuencia, evidentemente es un esquema representativo para nuestro problema que estamos analizando, y podemos ver de 0 al 7, los tamaños, por decirlo así. Podemos ver nuestras muestras en los pozos y el cómo se van a acomodar las secuencias. Es decir, el extremo 3' va a quedar hacia arriba
o se van a separar hacia arriba y las 5' hacia abajo. Bien, ¿cómo se interpreta esto? Aquí nosotros vamos a agregar las de A, ¿no? Y tenemos una en 5. Si eso es cierto, sí, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se unió un dideoxinucleótido, pues que era el ATP. Entonces lo ponemos aquí. Tenemos una en 7. Bueno, vamos a empezar con esta de 2. 2 GTP. Se unió aquí, al 2 acá, a esta C. La ponemos aquí y así con todas. Tenemos 7 secuencias. A ver, 1, 2, 7 nucleótidos. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banditas que representan cada uno de los diferentes tamaños. Ya saben por qué se quedaron de ese tamaño. Ahora bien, ¿cómo esto nos dice cuál es la secuencia? Pues bien, veamos. Si nosotros empezamos a ensamblar nuestra secuencia, vamos de A a T. Vamos de abajo hacia arriba, de 5' a 3', ¿sale? Tenemos 1. ¿Qué es el 1? Está en el carril de la T, pues lo ponemos aquí, en el moradito T. Tenemos el que le sigue en tamaño sería el del 2. ¿Y qué es? Una G. Pues en el sitio 2 ponemos una G. El que le sigue es un 3. ¿Y qué es? Una G también, pues la ponemos. Y luego le sigue el 4, que es una C. La ponemos en la posición 4. Luego tenemos un 5 que está dentro del carril de la A. La ponemos y así con todas, hasta completar nuestras 7 bases. Bien, ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta que la secuencia que estamos buscando es la complementaria. Es decir, la complementaria a esta secuencia que hemos ensamblado. Por lo tanto, la secuencia sería la complementaria de timina, adenina, la de guanina, citosina, citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina y guanina, citosina. Esta que está en azul, díganme si sí o no es la misma que está aquí arriba, en azul. ¿Es la misma o no es la misma? Sí. ¿Cómo pensó Frederick Sanger esto? ¿Quién sabe cómo se le ocurrió? Pero el principio es realmente fascinante cómo logró dilucidar esto. Esto es una sobresimplificación, por supuesto. Pero imagínense hacer esto con millones de bases. Es un trabajo gigantesco, ¿no? Pero bueno, así funciona. Y ahora ustedes ya conocen cómo se desarrolló originalmente y el principio. Ustedes ya saben cómo funciona una secuenciación tipo Sanger. Evidentemente, con las modificaciones recientes, pues ahora ya lo que se le hace es a cada nucleótido se le agrega un DNTP, pero está fusionado a un fluorocromo, y este fluorocromo pues es leído por un láser. Entonces ya no hay que correr un gel ni nada, simplemente se hace pasar la secuencia por una columna cromatográfica, y esa columna cromatográfica está, pues, o pasa dentro de unos detectores, en este caso un detector láser y un lector, que al final nos va a entregar un cromatograma. Cuando a ustedes les entregan una secuencia, o sea, ustedes mandaron secuenciar algo y les entregan el resultado, ustedes van a poder ver esto, algo así. Esto se llama un cromatograma y les va a indicar, pues, la secuencia que ustedes mandaron a analizar. Bien, sin embargo, es súper importante que ustedes conocieran cómo funciona o cuál es el principio de este método. El principio de shotgun sequencing, pues, es básicamente utilizar, pues, hacer pedacitos las secuencias y nosotros vamos armándolas como si fueran rompecabezas. Aquí vemos la fragmentación de la molécula de DNA y de todos esos pedacitos nosotros los vamos encimando. Por ejemplo, aquí pueden ver que esta secuencia tiene un pedacito al inicio con esta otra secuencia. Y esta otra secuencia de hasta acá abajo tiene otra secuencia con esta. Por lo tanto, la probabilidad de que esta secuencia sea real es muy alta. Entonces, ahí ya tienen un pedacito, que sería el ensamblado de la secuencia. A estos pedacitos se les llama contigs. Entonces, uniendo muchos contigs, vean, aquí hay otro que al inicio tiene GTCA, y entonces ustedes tienen otro contig donde al final tiene GTTA, dicen, bueno, estos dos ya forman una secuencia, o sea, se están sobrelapando, por lo tanto, la probabilidad de que esta secuencia sea real es alta y ¡pum!, la unimos. Y así
pues se van ensamblando todo el genoma a la antigua usanza como un rompecabezas. Este es uno de los métodos que se utilizó para el proyecto de genoma humano. Aquí está otro ejemplo de la misma secuenciación shotgun sequencing. Igual, contigs, diferentes contigs que se sobreenciman, vean, se van sobreencimando, y ustedes van armando la secuencia final con esos diferentes contigs. ¿Ok? Tiene muchas ventajas y desventajas, por supuesto, como cada una de las técnicas que pues, se van a ver. En este caso, pues sería que se puede hacer la secuenciación en diferentes laboratorios, porque cada quien se lleva una muestra a su laboratorio y se pone a ensamblarla ahí. Es un proceso, por supuesto, lento y que requiere la manipulación de los seres humanos. Y para finalizar esta parte con lo de secuenciación masiva, esta es una astronauta que está en la Estación Espacial Internacional, Kate Robbins, y ustedes pueden ver ese aparatito abajo de su pantalla, ese chiquitín que parece un celular, que está pegado ahí. Eso es un secuenciador. Es un secuenciador, si no me equivoco, es el Minion, así le pusieron, de Oxford Nanopore. Vean el tamaño del aparato. Allá adentro se está llevando las reacciones químicas y físicas para que en esta pantalla se le aparezca su cromatograma. Solo que aquí es secuenciación masiva o secuenciación de siguiente generación. Está secuenciando cosas largas, genomas grandes. Vean el avance de la tecnología hasta dónde ha llegado. Súper impresionante, ¿no? Las aplicaciones, pues, son las que ustedes se imaginen. En salud pública, las que ustedes quieran, desde diagnóstico de enfermedades, sobre todo para el estudio de metagenomas, porque recuerden que no todas las bacterias se pueden cultivar. La mayoría no se puede cultivar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las pueden estudiar? Bueno, pues secuenciando, tomando directo la muestra, extrayendo el material genético y secuenciando. Bien, antes de terminar, que se nos acabe el tiempo, debemos de conocer cómo se lleva a cabo el proceso de clonación, para que ustedes puedan entender cuando lean alguno de los papers donde dicen, y clonamos y transfectamos. Ok, no hay problema. ¿Qué se hace? Acuérdense, ya tienen las bases. Vamos a utilizar en este caso un plásmido. Y a un plásmido, nosotros nuestro interés sería meterle un transgen. En este caso sería una secuencia de DNA exógena y la vemos en color azul. ¿Cómo lo hacemos? Todos nuestros plásmidos o los plásmidos comerciales van a traer un sitio que se llama polylinker o sitio múltiple de clonación. Esa es la parte donde va a tener un montón de sitios de reconocimiento para endonucleasas, mejor conocidas como enzimas de restricción. Ustedes van a elegir, o cuando diseñen su fragmento de su transgeno, de su gen blanco o de su inserto, como también le dicen, que tenga flanqueadas las enzimas con las que ustedes van a abrir el plásmido. O sea, si ustedes utilizan la enzima A para abrir este lado, pues de este lado su gen de interés tiene que tener la enzima A, y así del otro lado la enzima B, pues también este tiene que tener la enzima B, utilizando un proceso que se llama ligación dependiente de ATP, y que se hace, por supuesto, en el laboratorio. Se fusionan, se purifican estas dos regiones. Recuerden, estos dos son DNAs. Este es DNA plasmídico y este es DNA que ustedes obtuvieron. Tanto puede ser por PCR o que lo mandaron diseñar de forma sintética. Con el proceso de ligación, ustedes integran su inserto o su transgen dentro del vector. Acuérdense que el plásmido, pues su función o la función que vimos es que fuera la forma o la vía de entrega. Ajá. Entonces, una vez que ya logramos meter nuestro transgen o nuestro inserto aquí, ¿qué necesitamos? Tener mucho DNA. Necesitamos tener mucho DNA. ¿Ok? ¿Para qué necesitamos ese DNA? Porque si después necesitamos transfectar, es decir, nosotros queremos meter este DNA en algún organismo, o queremos inducir a que produzca la proteína del gen que le metimos, pues necesitamos tener grandes cantidades de este DNA y alguien que lo produzca. En este caso, se utilizan bacterias que se llaman bacterias calcio competentes. Generalmente son Escherichia coli modificadas, y las más comunes pues son las de H5 alfa. Entonces, ustedes lo que hacen es
esas bacterias que ya están listas para comer DNA, por decirlo así, ustedes le van a poner una alícuota de este DNA que ustedes ligaron, o de su ligación, del producto de ligación, a sus bacterias. Entonces, en su tubito, que siempre va a estar en hielo, ustedes siempre van a mantener ese tubito en hielo. Después de agregar las bacterias, primero se agrega el producto de la ligación, ¿ok? Nuestro DNA de interés, nuestro plásmido con nuestro DNA de interés, y luego se agregan las bacterias, todo esto en hielo. Posteriormente vamos a darle un choque térmico, porque estas bacterias ya están listas para que abran su pared, su membrana, y adquieran el DNA, en este caso, el plásmido. Entonces, algunas de las bacterias, no todas, van a adquirir este plásmido. ¿Y cómo vamos a seleccionar a esas bacterias que sí tienen el plásmido? Bueno, pues porque los plásmidos comerciales tienen algo muy importante, que son resistencias a drogas. En este caso, generalmente tienen resistencia a ampicilina. Por lo tanto, si nosotros cultivamos estas bacterias en un medio que es o que contiene la resistencia, que contiene ampicilina, pues ¿qué va a pasar? Que solo van a sobrevivir aquellas que tengan el plásmido que les confiere esa resistencia. Todas las que no lo tengan, se van a morir. Por lo tanto, nosotros vamos a poder o a saber que las bacterias que están ahí, lo más seguro, pero no siempre es así, es que ya tienen nuestra secuencia, nuestro plásmido ahí adentro. Ahora, hay dos caminos que podemos tomar. Uno, que nosotros lo que queremos es producir esa proteína, porque digamos que es insulina y queremos producir así grandes cantidades, pues ¿qué hacemos? Tenemos que inducir esas bacterias, es decir, nosotros vamos a pasar esas bacterias a un medio de cultivo líquido, como se ve en la imagen, mucho, mucho más grande, y le vamos a agregar un inductor, que generalmente se suele utilizar IPTG, porque el plásmido ya tiene secuencias que pues interactúan con este reactivo. Por lo tanto, el IPTG va a hacer que se produzca muchísima de esa proteína que a ustedes les interesa. Es decir, la bacteria va a estar pum, 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 produce y produce y produce y produce. En este caso, digamos que es insulina, en grandes cantidades. ¿Ok? Ese es uno de los caminos que a ustedes les interesaría. El otro es, yo no quiero producir mucho. Lo que quiero ahora es sacar ese DNA, tener mucho DNA para poder transfectar. Acuérdense, cuando queríamos transfectar, por ejemplo, una célula, por ejemplo, la que ustedes imaginen, alguna célula epitelial o algún parásito, lo queremos transfectar, tenemos que sacar ese plásmido de ahí. Es ahí cuando se utiliza, igual realizamos un cultivo y realizamos la extracción. Aquí ya no lo inducimos, sino realizamos la extracción de ese DNA plasmídico. Extraemos ese DNA, lo purificamos, y ya que tenemos purificado ese DNA, pues ya sabemos que tiene nuestra secuencia de interés y todo lo que queremos. Lo queremos es transfectar en otra célula. Entonces utilizamos electroporación, por ejemplo, para abrir la membrana o la membrana celular de nuestra célula de interés. Imagínense, por ejemplo, algún parásito. Le meten algún parásito del que ustedes quieran evaluar un gen en particular de virulencia, por ejemplo. Entonces, ustedes le están metiendo ahí algo. Imagínense que ustedes le metieron una secuencia de DNA que lo hace virulento. Entonces, a una cepa que no era virulenta le transfectan ese DNA. Entonces, el DNA de interés empieza a producir, a transcribir, y pues se produce la proteína que le va a conferir, ¿qué? La virulencia, o cualquier otra cosa que a ustedes se les ocurra, ¿ok? Los plásmidos más nuevos, o los que ya se utilizan actualmente, traen generalmente lo que se le llama banderas o tags. Esas nos sirven para rastrearlos a través de del sistema que estemos analizando. Por ejemplo, puede traer, en este caso, esta partecita verde, puede ser la proteína verde fluorescente, y si nosotros transfectamos nuestras células, ¿cómo van a saber que están transfectadas? Hay varias formas. Una es viéndolas en un microscopio de fluorescencia, y pues si están fluorescentes, pues significa que adentro ya está produciéndose la proteína, porque siempre la proteína fluorescente está fusionada a su gen de interés. Entonces, si está la proteína verde, pues también se está produciendo la suya, la que a ustedes les interesa. O también traen resistencia a antibióticos. Aparte de la ampicilina para bacterias, traen resistencia a neomicina, por ejemplo.
o análogos, neomicina, blasticilina, etcétera. Entonces ustedes pueden poner a sus células en un medio con esa droga y pues las que sobrevivan son las que tienen su gen de interés. ¿Ok? Hay muchos enfoques que se pueden utilizar para llevar a cabo o para desarrollar esta metodología. Pero esto es el fundamento o lo que ustedes tienen que saber de cómo se generan organismos genéticamente modificados y particularmente en este caso, organismos transgénicos. Acuérdense, esta es la metodología. Hasta este punto, ustedes ya saben qué es la historia y qué son los organismos genéticamente modificados, qué es un organismo transgénico. Ya saben cómo algunas de las metodologías y los principios de cómo funcionan estas metodologías de edición genética, cómo funciona CRISPR-Cas9, cuáles son las aplicaciones de CRISPR-Cas9, qué es la secuenciación, particularmente la secuenciación Sanger, y finalmente, pues ustedes ya saben cómo se lleva a cabo el proceso de clonación. Este es un esquema, una vista esquemática de los pasos que llevaría un proceso de clonación. Evidentemente, tiene muchísimos más pasos, ¿ok? Pero estos son los principales y con los que ustedes se pueden hacer una idea de qué es la clonación en el laboratorio. Para que no se imaginen que clonación es nada más ver a Dolly. No, este es un proceso de clonación. A esto se le llama clonación. ¿Sale, vale? Y bueno, llegamos a las 11 en punto. Por lo tanto, ya no nos va a dar tiempo de hacer estos experimentos, pero se los voy a dejar en las diapositivas para que ustedes tengan la posibilidad de revisarlos posteriormente. Aquí era cómo ocurre el proceso desde la clonación hasta el análisis del fenotipo. ¿Ok? Si en este punto ustedes no tienen esta cara, es que hemos entendido perfectamente los diferentes conceptos que hemos platicado. Y pues finalmente, pues dar las gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, soy todo oídos. ¿Alguna duda, comentario? ¿Dudas, preguntas? Ok, chicos, ¿no hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Se durmieron? No, la verdad estuvo muy claro. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, un placer poder pues, platicar un poco de estos temas con ustedes y generalmente siempre dejo mi Twitter por si alguien tiene alguna duda o está interesado en algún material con toda confianza. Todo este material, pues generalmente se lo proporciono al doctor Pablo para que lo pueda compartir con todos ustedes. Entonces, si no hay más dudas ni preguntas, pues hemos finalizado la charla y pues les agradezco mucho, ¿no? Por haberme escuchado y quedo al pendiente de sus dudas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estuvo muy buena y bonita la plática. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. No dejen de aprender y échenle muchas, muchas ganas. Bueno, gracias a usted, doctor. En nombre del doctor Pablo, yo creo que ya después le va a hablar un Sí, no poco te más, preocupes. pero Ajá. muchas gracias por la clase, estuvo muy amena, muchos ejemplos. Y pues yo creo que aquí cerramos la clase también para que los demás chicos puedan hacer sus actividades, ¿vale? Perfecto.